tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, un Vía V especial. Este va a ser el último programa de este año 2014, así que como le decían, vamos a tener una escaleta un poco diferente. Tenemos mucho balance que hacer y mucho pronóstico relacionado con el año 2015, un año muy particular por muchos motivos. El año 14, que estamos a punto de despedir, ha sido un año intenso, marcado por encima de todo por la crisis económica que mantiene las cifras de desempleo en un insoportable 24%. Han pasado muchas otras cosas que, como les decía, vamos a recordar en el transcurso del programa de esta noche. Lo vamos a hacer con Ernesto Sánchez Pombo. Muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. ¿Qué sensación tienes del año que estamos a punto de despedir? Si tuvieras que ponerle un adjetivo. Si tuviera que poner el objetivo, un año muy importante porque yo creo que es el año en el que despertó un poco el país ante el pillaje, los golfos y las golferías que había. Yo creo que es el año que marca un antes y un después de todo lo que veníamos padeciendo, ¿no? Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué sensación en estos últimos días del año 14? Bueno, pues que deixa oír. Deixa oír o ano. Bueno, yo creo que el acontecimiento más relevante del año, al margen del que tú señalabas, ¿no?, de la continuidad de la crisis, aunque yo creo que con perspectivas de que la situación puede empezar a mejorar, es el referéndum de Cataluña. Yo creo que este es el gran acontecimiento, sin duda ninguna, del año, ¿no? Han pasado muchísimas cosas porque yo creo que Muchas suceden cosas. a tal velocidad y tienen Solo tal recordamos las intensidad últimas, solo que no recordamos tenemos las capacidad, últimas. así que probablemente nos vayamos a sorprender con los repasos que vamos a hacer. Xosé Luis Barreiro Rivas, muy boa noite. Hola. ¿Cal sería un pouco ese adxetivo que lle Bueno, primero que pedía es un año quinquenio, ¿verdad? Porque es igual que los últimos 5 y además pasan a una velocidad tan grande que parece que estamos siempre o en el mismo año o en la misma crisis o en la misma situación. Yo, en cambio, voy a dar un acontecimiento, lo voy a dar al revés de Roberto. Me queda tan lejos ya el referéndum de Cataluña que si lo juzgase por eso este año es eterno, porque a mí ya me parece que eso ni siquiera sucedió. Pues fue ayer, Sí, fue ayer. Sí, pues ya me parece que ni sucedió. Carlos Aymerich, moi boa noite. Hola, boa noite. A mesma sensación, despois entraremos en detalle, pero así unha sensación bueno, para empezar. diría de continuidade e de cambio, vamos a ver. Cambio porque eu creo que o final, non, era sabido que o modelo da transición estaba entrando en crise, pero creo que foi no ano 2014 cando esa crise se fai manifesta, non? A propia abdicación forzada do rei, efectivamente a crise do modelo no que se refire a Cataluña e o que se refire ao acomodo das nacións que estamos dentro do Estado e tamén do punto de vista social e económico, e continuidade no que se refire a Galiza, mesmo diría unha continuidade preocupante, porque este ano tamén se ve como Galiza empeza a diverser claramente. Un momento en que pode haber algúns síntomas, algúns sinais macroeconómicos a nivel global de que a crise se supera, en Galiza agrávase, tanto a nivel de PIB, como a nivel de emprego, como a nivel de produción industrial. Coa crise que temos agora en Alcoa, Megas e outros lugares, parece que Feijóo está a velas vir, ¿no? Carlos Marcos, muy buenas noches. Buenas noches. Primera sensación de la noche. Bueno, yo lo que más me preocupa de este año quinquenio, como decía José Luis, es seguramente la destrucción de la clase media en España, como consecuencia de lo cual se ha producido un desequilibrio brutal en muchos ámbitos, político, económico, social, pero que yo creo que tiene su raíz en la destrucción de la clase media que aportó siempre históricamente estabilidad. Me parece un dato muy preocupante. Pilar García Negro, moi boa noite. Dígame, moi boas noites. Pola túa parte, que che sorprendeu ou con que te quedas? Bo ou malo deste ano? Con dúas cousas absolutamente contrarias. A primeira é unha reafirmación de que Galiza, isto é, galegas e galegos nunha porción non pequena, está vivo o país e está a xente consciente penso eu que en número significativo, da necesidade que temos de dotármonos de instrumentos de goberno propios. Polo lado negativo, a dependencia forzosa, a dependencia política da Galiza é, coido que colectivamente, un negocio absolutamente ruín. E entón, pois, aí o espello da política española, dito así benévolamente, é impresentable. Bueno, vamos a tener ocasión, como les decía, de ir repasando todo lo que nos ha pasado como sociedad en los últimos 12 meses, que ya pueden tener la idea de que han sido muchas cosas por la velocidad de crucero que han tomado los acontecimientos desde que en el año 2009 nos metimos en este terremoto económico, financiero, político, social en el que todavía estamos inmersos. Pero este martes han pasado algunas cosas. Seguro que recuerdan el día en el que Esperanza Aguirre comunicó entre sollozos que dejaba la política.
que los acontecimientos personales de los últimos años de mi vida, uno de ellos, esta enfermedad, han influido, desde luego. Vivir más cerca de los míos, de mi marido, de mis hijos, de mi madre, de mis 7 hermanos, en fin. Y el sentimiento de que yo siempre pensé que la política era una actividad temporal y que nunca llega el momento de dejarlo. Pues ahora ha llegado. Bueno, pues debería haberse quedado con la primera parte de la frase, porque efectivamente para Esperanza Aguirre parece que nunca llega el momento de dejar la política. Es cierto que poca gente creyó entonces que esta despedida de Esperanza Aguirre era real, hiperactiva en realidad desde entonces. La expresidenta de la Comunidad de Madrid se ha ofrecido hoy literalmente a su partido, en un acto que para muchos indica la desesperación en la que vive esta dirigente del Partido Popular. A mí nunca me ha gustado lo de gobernar a golpe de encuestas. Yo creo que hay que pensar en quién es la persona, el político más capaz de defender los principios y los valores del partido. Eso es lo que creo que interesa a los simpatizantes, a los votantes y a los militantes. Y eso es lo que yo creo que hay que decidir. Y si es que se pensara en mí, yo estoy absolutamente a disposición de lo que quiera, de lo que crean que es mejor para el partido. Quien tiene que decidir, que es el presidente nacional, Mariano Rajoy. No he tardado tanto en decidirme, llevo muchísimo tiempo diciendo que estoy en la reserva, pero es que es verdad, estar en la reserva quiere decir que estás a disposición si te llaman, pero si eso puede dar la impresión de que yo me quiero hacer de rogar, no me quiero hacer de rogar. ¿Qué te parece? Bueno, pues esto es lo que ha dicho esta mañana Esperanza Aguirre. Reacciones ya desde el Partido Socialista, desde el Partido Popular. Entre los socialistas, como saben, uno de los candidatos ya formalmente presentados, el que aspira a presidir la Comunidad de Madrid, Antonio Carmona, que ha hablado de que le da pena que Aguirre se humille de esta manera. No es grato ver a nadie humillarse para ser candidato, no es grato tampoco ver al Partido Popular como el camarote de los hermanos Marx, ni es grato tampoco ver o esperar a que alguien le tuerza el brazo al presidente del gobierno de la nación. En cualquier caso sería, si le tuercen el brazo al presidente del gobierno, sería una buena noticia. Bueno, candidato efectivamente a la alcaldía de Madrid, sino a la comunidad. Reacciones también desde el Partido Popular. Carlos Floriano ha sido la persona encargada de valorar este ofrecimiento. El hombre no se ha mojado. Todos los militantes del Partido Popular estamos siempre a disposición del partido. Sí, pero bueno, parece que ya da un paso al frente más en firme, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Bueno, todos estamos a disposición del partido siempre. Gracias. Gracias. Bueno, como ven, Floriano no ha querido confirmar o aceptar la propuesta al guante que depositaba hoy en la mesa Esperanza Aguirre. Aguirre que se ofrece y Sonia Castedo que se marcha. La ya exalcaldesa de Alicante ha elegido el día de su cumpleaños y su cuenta de Facebook, para confirmar que tira la toalla. Nacida en Ribadeo, como saben, Castedo está doblemente imputada por corrupción urbanística. Esa dimisión, como les comentaba, llega hoy a través de las redes sociales. Entre otras cosas, dice lo siguiente: hace tiempo que decidí que fuera precisamente el 23 de diciembre del 14, día de mi cumpleaños, cuando se anunciara algo que iba a significar un antes y un después en mi vida. Hoy dejo mi cargo como alcaldesa y doy por finalizada una importante etapa en la que toda la ciudad de Alicante me ha hecho sentirme muy feliz. Por ello, quiero daros las gracias a todos, absolutamente a todos, por permitirme alcanzar el sueño de ser vuestra alcaldesa. Entre otras cosas, dice también: sabéis que por esta ciudad he entregado parte de mi vida y a cambio he recibido lo más grande que se puede tener, el cariño de su gente. Hubiera podido seguir aguantando y demostrando que jamás he hecho nada deshonesto, pero mis hijas no pueden, no deben y no quieren vivir situaciones injustas que ningún ser humano se merece. Así que Sonia Castedo presentaba hoy su dimisión, una dimisión que ha impedido que el Partido Popular ordenara directamente su cese, aunque se supone que entre bambalinas le estaban indicando que no querían que repitieran próximo mes de mayo como candidata del Partido Popular a esta alcaldía, la de Alicante, como les decía. Y hoy, el día después del auto de imputación del juez Castro, ese que va a sentar a la infanta Cristina en el banquillo de los acusados, la primera vez que un miembro de la familia real española va a pasar por este trance. Hemos visto a los reyes, hemos visto a Felipe VI, al hermano de Cristina, en sus actividades diarias, en estas recepciones que hoy protagonizaron en el Palacio de la Zarzuela. Se supone que a estas alturas ha grabado ya ese discurso que mañana pronunciará, el primero que tiene encomendado como jefe del Estado
Estado y hay apuestas para saber si en esa intervención pues va a haber alguna referencia a la situación procesal a la que se va a enfrentar su hermana. Se calcula que en el plazo aproximado de un año, Cristina de Borbón se va a sentar en el banquillo de los acusados. Mañana sabremos, como decíamos, si el jefe del Estado ha decidido al fin incluir alguna mención a la situación legal de su hermana. Y hoy veíamos muchas flores, como estas que están llegando a los juzgados de Palma. El receptor era ¿quién? Pues el juez Castro, el responsable de esa imputación de la infanta Cristina. Pocas flores había ayer en el concello de Vigo, lo veíamos aquí en el programa Vía V de ayer. Bronca de los vecinos que se oponen a que se instale en la rotonda de Colla el barco Bernardo Alfageme. Y el alcalde, lo recordarán, culpando de la gresca a una serie de organizaciones. Aí, non vades a reventar o pleno. Plenos democráticos reventados por reventadores profesionales da CIGA. Non o vades a reventar. Seguimos. Bueno, acusando directamente, entre otras organizaciones políticas, en este caso una sindical, a la CIGA, de reventar ese pleno. Hoy el sindicato hacía público un comunicado en el que le exige a Abel Caballero que rectifique y pida disculpas públicas por acusar a afiliados del sindicato de reventar esta sesión plenaria celebrada, como decíamos, ayer en la Corporación de Vigo. Asegura la CIGA que nada tiene que ver con lo que ayer sucedió en el pleno del Ayuntamiento. Y muchísima más dimensión. Parece que tiene la preocupación que en estos momentos puede estar sintiendo el consorcio español que en su día se adjudicó el contrato del AVE a la Meca. Saben que está involucrada una empresa gallega, que es Copasa. Vamos a ver parte de ese proyecto que tuvimos ocasión de comentar en detalle aquí. Ayer, Arabia Saudí instaba a este consorcio de empresas españolas a completar el proyecto lo antes posible, dado que en caso contrario, aseguran, podrían retirarles el contrato. Según un periódico local saudí, el ministro de Transportes había concedido a los españoles 2 meses de plazo para solventar los retrasos que, según ellos, está acumulando este proyecto. Desde aquí, desde España, se ha señalado hoy por parte de las empresas que todo se está haciendo según las condiciones pactadas y que todavía faltan 2 años para la entrega final de la obra, que en principio está prevista para diciembre del año 2016. Así que tensión, como veíamos, entre Arabia Saudí y ese consorcio español, insisto, en el que también está representada la firma gallega Copasa. Y un último apunte que tiene que ver con esta Europa tambaleada por la crisis. Grecia sigue sin ser capaz de elegir presidente. La coalición de gobierno no ha sido capaz hoy mismo de conseguir los votos suficientes para que el excomisario europeo Stavros Dimas se convirtiera en el jefe del Ejecutivo. Queda todavía una votación, la del próximo día 29 de este mes, de diciembre. De fracasar también y de no conseguir la mayoría suficiente, la Constitución griega prevé que se celebren elecciones anticipadas. Ya saben que la totalidad de las encuestas indican que estos comicios los ganaría el líder de Syriza, Alexis Tsipras, que se ha fijado como meta una nueva negociación del programa de ahorro con los acreedores internacionales y un recorte del endeudamiento del país. Así que situación bueno, pues particular la que se está viviendo en Grecia, que yo no sé si creéis, Ernesto, empiezo por ti, bueno, puede indicar el inicio de algo que puede suceder en otros sitios, y hablo ya específicamente de España. Sí, yo creo que va a significar el inicio, no estoy convencido que no en la medida en lo que ahora reflejan las encuestas, pero sí un cambio evidentemente de tendencia. Yo creo que va a suponer la entrada en los parlamentos de fuerzas que hasta ahora eran pues minoritarias y que no estaban representadas en ningún sitio. No, insisto, no en la medida en que dan ahora mismo las encuestas, que yo creo que a medida que se vayan acercando a las elecciones pues irán cayendo. Pero sí que yo creo que hay una serie de colectivos representados en esa línea que sí que a partir de ahora hay que contar con ellos, y probablemente en detrimento de los bipartidismos y de los grandes partidos políticos. ¿Hay un tempo novo no sistema de representación, Xosé Luis? Bueno, parece que por lo menos temporalmente sí, é dicir que en unha ou dúas legislaturas van pasar cousas. Eu creo que é a distinto nivel en Grecia que en España. Tamén é distinta a situación económica, tamén é distinta probablemente a forma en que está enfocado o proceso democrático que estamos vivindo os dous países, non? En todo caso, parece que en Grecia hai unhas posibilidades de que gane as eleccións no sentido estricto
Syriza, ben entendido que a gane non quere, porque ali está moi fragmentado o Parlamento, e, por tanto, que a gane non quere decir que teña a capacidade de gobernar ni nada, pero que gane as eleccións, eso complicaría moito calquera outro tipo de coalicións que non pasara por eles, e, por tanto, eu creo que ese é un caso de cambio importante, tamén porque a Syriza ten plantexado digamos, modificacións importantes das relacións económicas que afectan ao conxunto da Unión Europea, incluídas as da débeda, a pesar de que a débeda grega xa foi, hai que recordalo, reestruturada tantas veces que casi non queda deuda que reestruturar, porque, se mal non recordo, a quita pasou do 90%. Non sei se se pode quitar o 100, pero no 90 creo que xa andan. En todo caso, eso é así. En España eu creo que o tema está máis limitado, pero van pasar cousas. A que está limitado, desde o meu punto de vista, que hasta ahora estamos acostumbrados a manexar o análisis das maiorías con dúas perspectivas, que son a izquierda e a dereita, o PSOE e a PP, e eu creo que a partir de ahora habrá que facelo con tres. Eu sigo creendo que o elemento fundamental que vai orientar ao goberno do país vai estar nos mismos, non? Pero que a introducción desa terceira vía como elemento que pode compoñer novas maiorías, que pode axudar a compoñer novas maiorías, etc., que supón un cambio importante, moi importante. Vamos a tener ocasión de compartir con todos bueno, pues esta perspectiva de qué puede suceder en el futuro, con Grecia ya adelante, como les decía, próxima votación el 29, parece que las mayorías no van a ser suficientes para que el primer ministro que propone la coalición que hoy gobierna lo sea, así que la posibilidad de que el líder de Syriza se convierta en el responsable del Ejecutivo griego parece que está encima de la mesa. Cosas que comentar por comparación también, por ejemplo, lo que ha sucedido con el PASOK en este país, en Grecia, uno de los más golpeados por la crisis económica. Vamos a empezar con los repasos. 2014, un año intensísimo, damos fe los que cada noche procuramos trasladarles a todos ustedes las cosas que sucedan. Así que Uxía Rodríguez lleva horas buceando en las hemerotecas para tratar de ofrecer un repaso lo más fiel a las cosas importantes que acontecieron. Adelante, Uxía. Pues lo primero que tenemos que decir, Fernanda, es que si algo está claro de este 2014 es que ha sido un año lleno de acontecimientos históricos. Vamos a comenzar por el primero, por 2 días que quedarán para siempre marcados en el calendario, el 2 y el 19 de junio. El primero nos despertamos con el anuncio de una comparecencia inesperada del presidente del gobierno. Mariano Rajoy anunció esa mañana la renuncia de Juan Carlos I, poniendo fin a 39 años de reinado. 17 días después presenciamos la proclamación de Felipe VI. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando y a afrontar con renovada intensidad y dedicación los desafíos del mañana. Hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan con toda la razón que los principios morales y éticos inspiren y la ejemplaridad presida nuestra vida pública. La única que ha sido capaz de restarle protagonismo a este hito del año que termina es la infanta Cristina. Paradójicamente, este 2014 comenzó con su reimputación. El 7 de enero, recordemos, el juez José Castro decidió volver a acusarla. 2 meses después vimos a la por entonces hija del rey declarar como imputada. Ayer mismo, el mismo juez confirmó que se sentará en el banquillo. Y es que si hay una palabra que define este año, esa es la corrupción. Se ha convertido en el segundo problema que más preocupa a los españoles, con una cifra récord nunca vista en nuestro país. Según el CIS, llega al 63,8%. Además del caso NOS, el Gürtel, Bárcenas o los ERE, que han seguido creciendo, ha estallado la Púnica, salpicando a numerosos cargos del Partido Popular. Entre reglas pasarán estas navidades por primera vez Francisco Granados, Carlos Fabra o Jaume Matas. También Isabel Pantoja, José María del Nido o el expresidente del Barça, José Luis Núñez. Un año en el que la familia Pujol ha cambiado de estatus. De los 9 miembros que conforman la estirpe por excelencia del catalanismo, 8 están imputados en distintos tribunales. Fa pena. Em fa pena algunes de les coses que s'han dit. Si es va fer una causa general, que s'organitzi. Hi ha un punt de frivolitat i barrejar-ho tot per, doncs, en fi, crear una sensació de malestar i de culpabilitat dirigida, en aquest cas, concretament d'una manera molt particular contra mi i també contra Convergència.
En el Boletín Oficial del Estado esa palabra corrupción se menciona un 260% más ahora que hace 10 años. Hasta el presidente del gobierno ha tenido que pedir perdón por los escándalos que rodean a su partido, sin olvidarnos de su sede pagada supuestamente con dinero negro. Aunque para escándalo este 2014 nos deja otro, el de las tarjetas Black, con Rodrigo Rato y Miguel Blesa a la cabeza. Mientras Bankia se iba a pique, 86 directivos de PP, PSOE, Izquierda Unida y Comisiones Obreras se gastaron 15 millones de euros en viajes, hoteles, restaurantes y un largo etcétera. Dinero gratis, casi ilimitado. La corrupción también se ha llevado por delante a una ministra. Ana Mato dimitió cercada por la Gürtel. El juez Ruz la señala como partícipe a título lucrativo en los delitos cometidos por su exmarido. Y es que este ha sido también un año de dimisiones y renuncias. Me voy con la conciencia tranquila, porque he servido a los españoles como mejor he podido. Mire, más que desautorizado, lo que me siento es que no he sido capaz. Lo único que deseo es que me echéis tanto de menos como yo os voy a echar de menos a vosotros. 50 años cotizando a la Seguridad Social, o sea, ya está bien, ¿no? Ya que tenga una presión, evidentemente me iré a mi casa. Ahora es difícil continuar, ¿no? Pero también ha sido un año de caras nuevas e irrupciones. Pedro Sánchez llegó para sustituir a Rubalcaba con su propia manera de hacer las cosas y su más que comentada estrategia de comunicación. Lo cojo. ¿Sí? ¡Os encontráis de maravilla, Pablo! ¿A que os traigo un descafeinado de sobre? Sí, por favor, ponte de rodillas, que esto no va a pasar nunca. Me pongo a tus pies. Yo no quería hablar de su físico, pero es que es inevitable. Siempre que se habla de Pedro Sánchez, se habla de su físico. Con los tiempos que corren a un político se le echa un piropo, pues bienvenido sea. Pero está un poco cansado. Me es inverosímil, la verdad es que me da igual, ¿no? Aunque este es sin duda el año de otro partido que ni siquiera existía cuando despedimos 2013, Podemos y Pablo Iglesias no solo amenazan al bipartidismo imperante, sino que algunas encuestas los aupan ya hasta lo más alto. Desde que en las elecciones europeas irrumpieran por sorpresa consiguiendo 5 eurodiputados y 1,2 millones de votos, el fenómeno no ha dejado de crecer, robando adeptos a todos sus contrincantes. Cuando os insulten, cuando griten, cuando mientan, cuando difamen, sonreíd, porque vamos a ganar. Nosotros somos algo muy modesto. Podemos es una escoba para barrer la sociedad. Aunque para desafío este año también hemos tenido el soberanista encabezado por Artur Mas. El 9 de noviembre no logró sacar las urnas a la calle en un referéndum reconvertido en proceso de participación ciudadana. Su envite continuará el próximo 2015, año en el que también se las tendrá que ver con la justicia por desobedecer al Tribunal Constitucional. El responsable soy yo y mi gobierno. Y por tanto nos tienen perfectamente identificados. Lo que estamos haciendo hoy en Cataluña es democracia de calidad. Creo que el día de la consulta definitiva llegará. Fuera del mundo de la política hay una cara y una palabra que llegaron por sorpresa para poner en jaque a nuestro país. El ébola convirtió a una española, gallega para más Inri, en la primera infectada del mundo por el virus fuera de África. Teresa Romero. Tenemos la mejor sanidad del mundo. Profesionales abnegados, que pese muchas veces a la nefasta dirección política, son capaces de obrar milagros. Yo soy uno de ellos. Muchos han visto en este 2014 un cambio de ciclo que se materializó con la abdicación del rey, pero también con 3 muertes que marcaron el fin de una era. Primero, Adolfo Suárez, el adiós al primer presidente de la democracia. Con 4 días de diferencia fallecieron a los 79 años 2 de los empresarios que personificaban la marca España, Emilio Botín e Isidoro Álvarez, presidentes del Banco Santander y el Corte Inglés. Y Fernanda, seguro que todavía nos quedan muchas cosas en el tintero. Esto en un par de minutitos, Roberto. A ver, una vez puesto así todo seguido, ¿cómo se te queda el cuerpo? No, estaba diciendo que es impresionante la cantidad de cosas que han ocurrido en el año, porque si a mí me hubieran pedido, sin poder ver los periódicos, sin poder consultar la hemeroteca, que hiciera el resumen, hay cosas que se me hubieran olvidado. Muchas de ellas, por ejemplo, yo no hubiera asegurado
firmemente que Suárez no se murió este año, que se murió el año pasado. No, por ejemplo. No, es decir, que pasan las cosas a tal velocidad. Esto yo no hubiera mencionado lo de, ni me acordaba lo de Isidoro Álvarez, ¿no? Pero por ejemplo lo de Suárez, que esto, efectivamente, yo creo que es un acontecimiento histórico realmente. Con cierto simbolismo. Y que tiene un simbolismo muy sí. impresionante, porque en fin, es una persona que sin duda alguna es una de las personas más importantes de la segunda mitad del siglo XX en España, sin duda alguna, ¿no? De los políticos, desde luego, de los más importantes. Y sin embargo yo hubiera dicho que se murió el año pasado, ¿no? Es decir, que realmente, efectivamente, cuando haces el recorrido por la hemeroteca, te quedas asombrado de la cantidad de cosas que pasan en un año. Tenemos la tendencia a marcar todos esos acontecimientos como acontecimientos históricos y luego, efectivamente, lo que decía José Luis no es contradictorio con lo que digo yo. Yo creo que el acontecimiento más relevante por su gravedad es lo de Cataluña, pero es verdad que esto, transcurridos unos meses, da la sensación de que no ha ocurrido, es decir, de que ha ocurrido hace muchísimo tiempo. Pero, mes y medio. Bueno, mes y medio. Sí. En realidad, ni siquiera mes y medio. Sí, bueno, mes y medio justo. 9:5:24, mañana hace mes y medio. Cuando ya se tiene una cierta perspectiva histórica, esta sensación que tenemos ahora de que, como a veces decimos aquí de broma, está morrendo xente que nunca morrera, bueno, visto un poco la sucesión de acontecimientos, ¿es un año especialmente intenso por la envergadura de las cosas que sucedieron o uno más? No, yo diría que no. Vamos a ver, seguro que si cogemos el 2013 y cogemos el 2012 y cogemos el 2011, ¿no? Es verdad, hombre, este año hay la sucesión a la jefatura del Estado, se muere Suárez, diríamos, lo señalaban varios de los intervinientes, se va a Rubalcaba, entra un líder en el Partido Socialista, es decir, es verdad que es un año especial, pero quiero decir que si cogemos el 2013 veríamos que hay otras circunstancias muy llamativas, ¿no? Al final, probablemente, de lo que ha ocurrido este año, a salvo de lo que pasa en Cataluña, que no lo sabemos, ¿no? Lo que puede tener mayor impacto de futuro es el fenómeno Podemos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es el que podría determinar, es decir, la asociación a la jefatura del Estado es un hecho que tiene poca relevancia desde el punto de vista del funcionamiento del sistema político. La muerte de Suárez, ninguna. Esto, el referéndum de Cataluña, dependiendo de lo que ocurra, tampoco, ¿no? Porque si no vuelve a haber referéndum en Cataluña, que yo creo que no lo va a haber, no tendrá ninguna trascendencia más que la que tuvo en su momento, ¿no? Sin embargo, efectivamente, el hecho de Podemos, es decir, la irrupción de una nueva fuerza política con gran fuerza, con gran impacto en las encuestas, que podría alterar el funcionamiento tradicional del sistema político español en los últimos 30 y tantos años, eso sí podría tener un gran impacto de futuro, en el doble sentido. Primero, que aparecen fuerzas nuevas, porque yo creo que el ejemplo que ponías de Grecia está muy bien traído. Primero, porque aparecen fuerzas nuevas, que es el caso de Syriza, y segundo, porque nos vamos a enfrentar a un escenario que podría ser un escenario de futuro, que es el escenario de la inestabilidad política, ¿no? Esto era un repaso político, quiero aclarar que enseguida vamos a entrar en variables económicas, porque seguramente claro, se ha echado de menos cosas que han sucedido este año y que tienen que ver con la economía estrictamente, sin duda, de la que tanto hablamos desde hace años. Pero por insistir, Carlos, en este año que estamos a punto de vencer, ahora que se fala de que hai que deixar atrás o réxime do 78, non sei se crees que aconteceron cousas que de algún xeito pechan a transición, bueno, pues con esa sucesión frente da xefatura do Estado, ca morte de Suárez, ca desaparición de líderes como Rubalcaba, que levaba todo este tempo. Non sei se crees que sí que lle podemos conceder a este ano ese broche final a ese período. A ver, que eu creo que a crise do modelo que naceu no ano 78, que realmente naceu no ano 75, non? Se estouse antes, pero naceu no ano 75. Eu lembro, estaba daquela no Congreso no ano 2000, creo que de forma moi impropia celebraron, estaba Aznar na presidencia, os 25 anos de democracia, non? Mire, 25 anos de democracia non, porque hai 25 anos que morreu Franco, pero non son 25 anos de democracia, non? Non é exactamente o mesmo. Ali xa estouse o actual réxime. Ben, entón, a crise manifesta e vemos moitos síntomas. Eu creo que Podemos é un síntoma máis. Eu alégrome, da que eu penso que Podemos non vai resolver ningún dos problemas que ten Galiza, pero alégrome que o síntoma, digamos, da superación ou da crise do réxime se manifeste na forma Podemos e non se manifeste na forma que hai en Francia, por exemplo, en forma Frente Nacional, non? Eu, desde logo, prefiro 1000 veces esta fórmula que non a outra, pero penso que o que supuso o ano 2014 é que os síntomas fanse manifestos. O rei vese obrigado a abdicar. Aparecen novas forzas políticas. A corrupción, que eu creo que é... eu creo que a corrupción é sistémica porque cada sistema ten a súa, pero a forma específica de corrupción que trouxo a transición española, bueno, pois faise tamén e chega a uns niveis que son insoportables e que a sociedade pois non dá
non dá diseño. Serio? Seguramente ten que ver coa crise, porque efectivamente, cando hai crise faltan recursos públicos, se recorta, xente empeza a ver e onde foron eses recursos que non están na sanidade, ve que están pois, no bolsillo non de algún dirixente político. Eu creo que iso é o que está sucedendo. Agora ben, penso que hai unha crise, é unha manifestación máis desa crise, que é a forma non de asentar pois, a convivencia, se é posible, das diferentes nacións que están dentro do Estado español, Cataluña, Galiza e o País Vasco, do meu punto de vista, e iso está pendente. E a min é o que me preocupa. Este domingo Pablo Iglesias en Cataluña, bueno, pois tamén púsose dun lado, non? E non precisamente do lado de favorecer que isto se poda solucionar dunha forma democrática e respetando que podan decidir os cataláns e os galegos tamén. A ver, Carlos. Yo fundamentalmente recurriría a dos temas que me parecen profundos, que son el tema de la corrupción, la constatación de la pérdida de valores absoluto entre la clase dirigente. ¿Pérdida de valores ahora o simplemente la constatación de la pérdida? No, constatación de la pérdida de valores que viene de atrás. Es que hablar de un año solo es muy difícil, porque efectivamente yo creo que el año 2014 es un año que nos han robado a todos, que es un año quinquenio, como bien decía José Luis, y que este año ha desaparecido sin que fuéramos casi conscientes de todo lo que ha pasado. Yo del fenómeno Podemos, un fenómeno social, sin duda, político y viral, ya empiezo a estar un poco harto del papanatismo del que parece que participamos todos con Podemos. Es decir, estos señores están inventando el qué. Por cierto, no sé por cuánto tiempo han elegido a Pablo Iglesias secretario general de este nuevo partido. ¿Es por un tiempo? ¿Es para toda la vida? ¿Lo eligieron rey, monarca del movimiento? ¿Cómo es esto? Yo de verdad os lo digo, el otro día escuchaba a Pablo Iglesias presumir de que el famoso SMS que concertó a personas delante de las sedes del Partido Popular lo había inventado en su facultad un grupo de amigos, y hace 2 días a otro de Podemos de por aquí le oí hablar que, fíjate tú, hasta consigue que Estados Unidos y Cuba se den la mano. Hombre, me parece excesivo, ¿verdad? Es decir, me parece excesivo. Vamos a recuperar un poco el sentido común. Será un fenómeno, sin duda, pero no lo agrandemos más de lo que tiene que ser. El que ha decidido hablar de Podemos ahora fuiste tú, ¿eh? Yo estaba mencionando un poco a la mención que hizo Roberto, pero sí, hablo. Vamos a hablar de Podemos porque vamos a hablar de qué va a pasar en el 15. Sí, espera, que me pedía Pilar. Sí, no, por supuesto. Bueno, primeiro unha brincadeira. Mencionades de cote a hemeroteca. Se non existe, non hai. Hai moitísimos anos que o Bloque Nacionalista Galego no Parlamento Galego, e eu tive a honra de defendelo, promoveu a creación dunha Biblioteca Nacional de Galiza e dunha Hemeroteca Nacional de Galiza. Bueno, nesta casa hai unha hemeroteca de 120 anos. Por suposto, claro, pero é todo o arquivo... historia deste país tamén. Documental, claro, como non. Pero refírome... A Biblioteca Xeral da Universidade é unha hemeroteca. E hai un archivo histórico de Galicia que está na Coruña. A Biblioteca Xeral da Universidade é unha hemeroteca onde están todos os periódicos importantes en recolleitos de fai moitos anos. O que é unha hemeroteca? Estilo hemeroteca da que pode existir en Madrid, aquí en Galiza non hai, pero en fin. Bueno, están veña. Ben, vou ao que. Eu coido que moito horas cando se fala da palabra con máis alta frecuencia de uso durante este ano, que sería probablemente crise ou corrupción, pero en concreto crise, que moito horas xa de falar de que para unha porción exigua, pero fortemente representativa, a crise é unha crise de crecemento. Non é unha crise de miseria. Entón, é claramente o artefacto que funcionou ou o dispositivo que funcionou e que funciona para disparar beneficios, para incrementar a riqueza de unha maneira absolutamente espectacular e para non asumir ningún outro tipo de responsabilidades. Poño de exemplo algo da máis recente actualidade que é de hoxe mesmo. As antigas caixas galegas foron vendidas absolutamente a prezo de saldo. Foi un negocio inmellorável para quen as adquiriu. A feira de Ferrol, a feira de mostras de Ferrol, que tiña en propiedade agora de Abanca por toda a acumulación de débedas, está sendo sufragada, por tanto pagada por todas e todos nós, hoxe, a cargo do Concello e a cargo da Deputación da Coruña. Entón, que armas ou que ten ao seu dispor, que instrumental político, administrativo, eficaz, ten ao seu dispor os poderes públicos para evitar isto. E en segundo lugar, Fernanda, moi rapidamente,
Eu estou algo cansa tamén de que se entenda por corrupción unha especie de maldade conxénita ou adquirida de uns individuos que obran moi mal e que son estafadores e que rouban e delinquen a cada paso. Aquí no que estamos é as bases de creación e funcionamento do Estado español inmodificado até agora, por iso que o fenómeno que me parece a min que ten semente de futuro de o que aconteceu en 2014 é Cataluña, claro, o que aconteceu en Cataluña. Entón, as bases do Estado español por un lado e as bases da globalización no seu conxunto e, por suposto, da Unión Europea seguen a manter unhas regras de xogo que son absolutamente lesivas para ese tan mentado tamén benestar da maioría social, da maioría da poboación. Sigamos poñendo encima da mesa... E a xenda galega... De Galicia imos falar tamén dun xeito específico, pero decía... Ano 2015, estamos falando de asuntos que teñen que ver ca política, co sistema de representación, apareceu xa Podemos, lóxicamente, en máis dunha ocasión, pero, como decía, a partir do mes de xaneiro empezan o contador de cara a determinadas citas electorais importantes, porque algúns pronostican que van pasar cousas que non tiñan pasado ata o de agora. Imos ao plato de informativos, Mariña Cabegato vai nos facer un pouco un calendario das citas que temos que apuntar en vermello para estar pendentes. Adiante. Por ahí empezamos, Fernando. El 2015 será, como todos los años electorales, un año clave para nuestro país. En mayo se celebran las elecciones municipales y también las autonómicas en 14 comunidades autónomas. Además, como fecha límite, el 20 de diciembre tendrán lugar las elecciones generales, un año, por lo tanto, muy político y cuyo desarrollo estará marcado además por 3 factores importantes. El primero, el posible auge de Podemos. El partido de Pablo Iglesias ya tiene lema para el año que viene: 2015 empieza el cambio. Su estrategia ha sido no concurrir a las municipales con su marca. Han apostado por una fórmula híbrida. Los círculos se presentan y el aparato apoya a las candidaturas oficialistas. Aunque no hayan querido apostar por las municipales, sí saben que estos comicios serán decisivos para el nuevo mapa electoral. Todo apunta al fin de las mayorías absolutas y del bipartidismo. Podemos quiere centrarse en las generales. Pablo Iglesias ya ha dicho más de una vez que su objetivo es ser presidente del gobierno y además que si no lo consigue se retirará porque no quiere ser, dijo, un diputado más en el Congreso. Además de las elecciones y del posible cambio del mapa político español, la atención estará también muy centrada en Cataluña porque el año 15 será un año decisivo para Artur Mas, lo dijo el mismo presidente. Tendrán que decidir si seguirán o no adelante en el caso de que no haya acuerdo con el Estado español. La respuesta parece pasar por un adelanto electoral que se podría anunciar a principios de año que viene para celebrarse previsiblemente antes de las municipales. Y el tercer foco sería, como no, la corrupción como punta del iceberg. Si por algo estuvo marcado el 2014, fue por esta palabra y todo indica que el año que viene la corrupción, Fernanda, continuará marcando la agenda política. Gracias, Marina. Con carácter inmediato, el 31 de enero Podemos pues va a marcar o a averiguar un poco cuál es la temperatura de sus apoyos con una gran manifestación, una gran concentración que quieren celebrar en Madrid. Pero apelaba a la palabra cambio, que es el eslogan con el que se presentan, es un poco casta, ¿no? Lo de cambio. A ver, quiero recordar que ya el PP lo utilizó también en una campaña, no con la palabra por el cambio, como había hecho el PSOE, pero utilizando el verbo cambiar. Sí, yo creo que alguna vez hemos hecho un reportaje de la palabra usada por todo. A ver, es bastante lógico porque los ciudadanos también hablamos con mucha frecuencia de cambiar, ¿no? Que es lo que estamos ahora. Y por tanto, desde esa perspectiva es bastante lógico que los partidos tratan de resumir en una palabra tan poderosa los pero está que un poco sobada ya. Sí, muy sobada, está muy sobada. A ver, yo creo en primer lugar que hay que quitarle un poco de importancia al tema de la intensidad del año, bien entendido que desde una perspectiva que es desde la perspectiva de la política interna y de los acontecimientos que tienen que ver con asuntos personales es el más intenso de la democracia. Los años del terrorismo de ETA eran mucho más intensos que estos. Los años de la entrada del euro eran más intensos que estos. Yo que sé, el golpe de Estado, las guerras del Golfo y las primeras, la segunda sobre todo, etcétera, marcaban muchísimo más la vida de los ciudadanos que todo este asunto. Luego hay otra cosa. También hay que
no debíamos olvidar, porque lo hemos olvidado, que hubo años como estos, los años de Filesa, Malesa, el BOE, Juan Guerra, etcétera, eran como esto, estábamos todos los días... El final del felipismo fue exactamente, telita, estábamos en las mismas todos los días y sin embargo eso pasó, la gente cree que esto lo estamos Esto es como inventando. el recuerdo del clima, ¿no? Y luego hay una tercera cosa, sí, exactamente. Siempre es el peor año no pasó desde hace 20 Este años. frío no lo hacía antes, o antes hacía más frío que ahora. Los periódicos dicen una cosa más bonita, que es, esto no se recuerda desde el año 2013. Bueno, pues tampoco es tanto, ¿verdad? Y luego hay una cosa, que la simple acumulación de hechos lo relativiza, como es obvio, estamos acostumbrados a vivir eso ahí. Pero yo creo que en el fondo hay, evidentemente, una idea de que hay algún elemento de fondo, y yo creo que tiene que ver con algo que mencionaba antes Roberto, con esas palabras, aunque todos lo hemos mencionado de alguna manera, que es que por primera vez España puede hacer un cambio que vaya hacia mayor inestabilidad del sistema. Hombre, que una democracia no es eternamente estable, es cierto, pero cada vez que llega la inestabilidad hay que resolverla y hay que salir de ella otra vez. Y por tanto, como esto viene detrás de una crisis económica y, por decirlo de alguna manera, como consecuencia de ella, puede ser un enorme problema para la salida de este modelo, porque nosotros tenemos que salir de la crisis por este modelo, no podemos entrar en crisis cuando estamos saliendo de la crisis para hacer otro modelo. Y por tanto, no cabe la menor duda de que ahí está concentrada todo el asunto. Yo, en cambio, creo que el problema catalán se relativiza muchísimo, se está relativizando muchísimo. Primero, por los datos que llegan, y segundo, también por el hecho de que yo creo que digamos, los fuegos de festival ya están todos lanzados. Ahora ya empieza a ser un poco aburrido el proceso y ya empieza a ser normal y a la gente le empieza a dar un poco igual porque empieza a tener la sensación de que ellos sí tienen un problema. A ver, lo que viene para Cataluña, lo que viene en Cataluña, para Cataluña sí que va a ser importante, porque Cataluña se puede quedar absolutamente sin gobierno en el plazo de 5 meses. En Cataluña también aparece esa gente que es Podemos, ¿no? También es un nuevo actor que también aparece en Cataluña. Y de una forma y con una fuerza que las encuestas indican que no es menor. A ver, España va hacia la tríada, Cataluña va hacia el sexti partido, ¿no? Y por tanto, pues eso es un tema mucho más complicado que el nuestro, pero es, por decirlo de alguna manera, territorializado. El conjunto de España yo creo que ya no está amenazado por ese En cualquier caso, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que las elecciones de mayo van a tener un interés superlativo, por lo menos más interés de lo que han tenido en los últimos años como consecuencia de la aparición de ese fenómeno, que después veremos en qué se queda en lo que va a ser su segundo examen electoral, porque recordemos que ya se sometieron al escrutinio de las urnas en las pasadas elecciones europeas. Carlos decía que él saluda que el reventón, digamos, o que la indignación ciudadana se haya canalizado a través de Podemos y no a través del Frente Nacional, por ejemplo, que es lo que está sucediendo en Francia. Yo no sé si creéis que son pues manifestaciones del mismo fenómeno, o tú también compartes con Carlos, es que es mucho mejor la alternativa de Podemos que la alternativa de Pepe Grillo, por ejemplo. No, yo mantengo indudablemente. La alternativa de Podemos es infinitamente mejor que la alternativa de Le Pen, de Marine Le Pen y de cualquiera de otro signo. De todos modos, yo lo dije, lo hemos dicho los que coincidimos aquí en esta mesa a lo largo del año, yo creo que es que Podemos está absolutamente disparado mediáticamente, socialmente y políticamente. Es decir, de verdad, el otro día, ayer, decía Tosho, es que estoy viendo gobernando a Podemos. Pues mire, a lo mejor es que tiene usted una visión absolutamente diferente, pero aquí hay dos partidos. Otra cosa es que se acabe con el bipartidismo y otra cosa es que entre una fuerza diferente en el... ¿Tú crees que no va a suceder esto? ¿Que va a ganar las elecciones Podemos? No, bueno, pero que va a modificar el sistema de alianzas convencional, digamos. Sí, pero mira, yo creo que va a marcar, que lo estamos, yo creo, todos de acuerdo, es decir, va a marcar un antes y un después. Es decir, esto de PP-PSOE, el compadreo PP-PSOE de reformar la Constitución de noche a golpe de teléfono y tal, se ha terminado. O sea, eso se ha terminado. El compadreo de el Tomás y todo eso se ha terminado. Pero coloquemos a Podemos. Yo creo que las elecciones de marzo ya van a colocar a Podemos en los sitios donde se presente, lo va a colocar en su sitio. Pero os preocupa, y esto lo extiendo un poco a todos, ¿os preocupa la aparición de Podemos? No, a mí no. ¿O lo saludáis? ¿O lo Bueno, consideráis saludable? A mí me parece bien que esté Podemos. ¿A ti te preocupa? Yo creo que es Sí. higiénicamente importante. Sí, a mí me preocupa. Yo, luego, si me permites, quisiera decir una cosa en relación con lo que antes decía Carlos. Pero sí, a mí me preocupa. A mí me preocupa fundamentalmente por una razón. Yo no tengo la más mínima duda de que si me dan a escoger entre diríamos, el avance de las fuerzas antisistema o radicales antisistema, sea Jean-Marie Le Pen o Marie Le Pen, la hija de Jean-Marie Le Pen, y sea Podemos, pues
Pues yo, claro está, como es obvio, por muchas razones diferentes, ideológicas y de otro estilo, prefiero en esa coyuntura que en avance sea Podemos, ¿no? A mí me preocupa mucho por una razón, porque yo creo que hasta ahora las fuerzas políticas con mayor o menor grado, las fuerzas políticas españolas, quiero decir, mayoritarias, con mayor o menor grado de populismo tenían una cierta conciencia de que las ofertas electorales tenían que ser efectos electorales que guardaran un mínimo de coherencia, ¿no? De manera tal que no se podía ofrecer a todo el mundo todas las cosas todo el tiempo y de manera simultánea, ¿no? Bueno, esto es lo que hace Podemos. Básicamente Podemos lo que dice es lo vamos a resolver todo y lo vamos a resolver todo a la vez para todo el mundo, ¿no? Esto, trabajando con esa abstracción, yo lo decía el otro día en un artículo en La Voz, del pueblo. El pueblo en realidad es una abstracción de la teoría democrática. El pueblo no existe. El pueblo es un conjunto de ciudadanos en el que en el que hay intereses muy distintos, en algunos casos intereses claramente contradictorios. El pueblo es una abstracción que nos sirve para construir el sistema representativo, pero el pueblo es tan diferente, tan plural, tiene intereses tan diversos, tan divergentes, no solo por razones ideológicas, sino por razones objetivas, que es difícil hablar de pueblo y por tanto ellos se dirigen diríamos, con una oferta que en eso sí es común con las Syriza, es común con Frente Nacional, hay una impugnación general de todo el sistema y hay una oferta de que se puede solucionar todo al mismo tiempo. Esto es perfectamente común en todos los casos, incluso en el caso del UKIP, en el caso de Gran Bretaña, ¿no? Y por tanto, puesto a escoger, yo prefiero Podemos, pero yo creo que Podemos va a comunicar un grado de inestabilidad del sistema político altísimo. Déjame, sí, que te dejo después rematar, pero simplemente con prácticamente un sí, un no. ¿Estás preocupado por lo que pueda significar la aparición de Podemos o lo saludas? A ver, no, yo no lo saludo, no. Tampoco me preocupa en el sentido de que crea que aquí acaba la historia de España, ¿verdad? A mí me preocupa muchísimo en términos generales la inestabilidad gubernativa, ¿no? Yo creo que no estamos ante un tema de inestabilidad democrática, sino de inestabilidad de gobierno. Y por tanto, esa perspectiva a mí me parece, en este momento determinado, me parece complicadísima. Yo creo que todos los países pasan por eso, pero yo creo que las inestabilidades de gobierno hay que pasarlas en épocas, por decirlo de alguna manera, menos peligrosas y más serenas. Lo otro no, yo no creo que esté la democracia en peligro ni nada de eso. Creo que está nuestro bienestar, que podemos prolongar la crisis otros años. Y a ver, Pilar, ¿ti estás preocupada? Non, eu que estou preocupada é porque haxa compatriotas miñas e compatriotas meus, galegos, galegas, que se deixen capturar a súa atención por novos mercachifles, por novos paraqueidistas da política española que aterran aquí na Galiza porque non cuestionan a propiedade que supostamente e a forza España política ten sobre a Galiza. E río moito, e non me preocupo, pero río moito cando digo que grau de telestupefacción, se a palabra existise, ou que acabo de inventarla, ou que grau de credulidade haberá que ter para embobarse diante dos cortes que eu vin aquí nesta casa, nesta emisora, do mitin, por exemplo, de Pablo Iglesias en Barcelona, en concreto. Eu, claro, non podo xulgar, líbreme Deus, que non gosto nada de xulgar. O mitin durou 20 minutos, tampouco te creas que foi... Entón, vin cortes que supoño que os faríades de maneira representativa. E digo, isto é... Entón, permitídeme a soberba, que xa sei que é un pecado capital, entón, a ver se o podo atenuar. Permitídeme o orgullo como galega. Coñezo dúcias, e supoño que Carlos Aymeric non me deixará mentir a respeito, porque presenciou, efectivamente, moito do que vou falar agora, pero dúcias de compañeiras e compañeiros, galegas e galegos, que dan 100 voltas ás frasecitas do mitin que ouvimos efectivamente ali con fin de Opus Dei, é dicir, con remate da revista Telva. Lembradesvos da revista Telva? Perfectamente. Desde a miña infancia. Existe ainda. Si tiene usted un problema, non se preocupe, ponga por la mañana un pañuelo, así literal, un pañuelo de vivos colores e sonríale al carnicero. Bueno, pues entón, efectivamente, cando vamos ver, é tal grau de promoción, agora moito a serio. Podemos representa unha neoespañolización da política galega, por si non estivese xa dependente e españolizada da mundo, e un neolocalismo.
Carlos? Entón, habla de localismos, non miro a nadie. Na xenda política. Habla Pilar de neolocalismo. E hai aquí conclúo. Por alusiones, Carlos. Conclúo rapidamente, Carlos, perdón, perdoa a ti. Moi rapidamente. E, efectivamente, o temario político galego, a xenda política galega, merece outro respeito e ten, por certo, outra historia tamén. A ver, Carlos... E non se soluciona con lemas, frasecitas. A mí me preocupa porque yo, sinceramente, y fíjate que venía hoy al último programa del año de subidón, vamos a acabar contentos, estamos fatal. Si la elección es entre Podemos o el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, lo hemos hecho fatal. Porque yo no saludo ni a los de Podemos, ni por supuesto a Jean-Marie Le Pen. Pero entiendo que buscar la solución en cualquiera de los dos extremos es profundizar en una crisis no solo de estabilidad gubernamental, José Luis, sino una crisis democrática grave. Es decir, eso hay que verlo. Y hay una cosa que sí me preocupa más. Estos días que ya están los niños universitarios de vacaciones, he tenido la oportunidad de hablar con algunos de ellos que sociológicamente no debían de estar adscritos a Podemos. ¿Por qué? Porque sociológicamente, según tú, ¿quién debería estar adscrito a Podemos? La extrema izquierda. Pero de hecho, cuidado, sí, cuidado. No será nada, no creo que te sorprenda que yo diga esto. Pero me parece que va por ahí la cosa. Dicho esto, te diré que ahora me hace gracia escuchar algunas cosas, tanto de Carlos como de Pilar, porque Podemos estaba un poco auspiciando estas mareas que iban a surgir en Galicia, porque estos cobardes de Podemos no van a ir a elecciones municipales con su marca propia para no mancharla y se van a inventar marquitas a ver si cuelan jugando con los ciudadanos. El ciudadano que cree en Podemos tendrá derecho a votar a Podemos. Lo que no me parece lícito ni presentable es que Podemos decida inventarse una marquita local para no manchar a Pablo Iglesias por si no sale mal. Me parece un juego democrático poco presentable. Pero dicho eso, estos jóvenes a los que me refiero, vuelvo a repetir, bajo mi criterio, sociológicamente no circunscritos al mundo, a los ámbitos de Podemos, están emocionados con Podemos. Hay algo que estamos haciendo muy mal todos. Y creo que los grandes responsables de esta situación, sin duda, son el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Carlos, te escucho después, es que tengo a Roberto pendiente y tengo a una compañera también pendiente para hablar de... abrir un paréntesis. Roberto, ¿querías puntualizar algo previo? No, puntualizar una cosa, no es tanto puntualizar como discrepar, sin ánimo de polémica, no. ¿O sí? No, sin ánimo de polémica. ¿O sí? No, sin ánimo de polémica en el sentido de que Carlos sostiene una tesis sobre cuál es el momento en el que se inicia, o en el momento en el que se construyen las bases del régimen político español actual, 75, y bueno, eso se puede sostener, es perfectamente obvio, y él lo sostiene, como es evidente. Bien, yo no coincido con eso y me parece que, yo me siento obligado a decirlo, en el sentido de que creo que el 75 es el año en el que muere Franco, entre el 75 y mediados del 76 hay un intento de mantener la dictadura, que hasta que es nombrado Adolfo Suárez, presidente del gobierno. Hay un año entero en el que lo que se llamó entonces el búnker intenta mantener la dictadura prácticamente incólume. Sí. Entre junio del 76, cuando es nombrado Adolfo Suárez, y diciembre del 76, esto se fragua el inicio de la transición política con la aprobación de la ley de la reforma política. Los 6 meses siguientes son 6 meses en los que se decide qué tipo de participación va a haber en el 77, si van a entrar todos o no van a entrar todos. Cuando se decide legalizar el PC, se decide que entran todos, y es en el 77, y tras el resultado de las elecciones del 77, cuando... Bueno, en cualquier caso, estrictamente la democracia se puede considerar que empieza cuando se produce el primer sufragio universal. La democracia empieza en el 77, y las bases del régimen político se construyen en el 78. Bueno, dejadme que hagamos un paréntesis pequeño, me voy a levantar. Sí, tenéis las manos levantadas, vamos a tener programa todavía por delante, pero decía, quería hacer un poco de balance también de este año. ¿Estáis, por favor? Gracias. Decía que íbamos a hacer balance también de este año a través de un producto y de la responsable de ese producto, Sandra Faginas. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Fernanda? Muy bien, muy bien. Muy guapa de rojo. ¿Y tú? Decíamos que la voz de Galicia este año, ¿qué mes? Porque como se nos apelotonan los meses... febrero, el 8 de febrero, exactamente. El 8 de febrero, bueno, pues se presentaba al mundo un nuevo producto periodístico, bueno, que se puede leer todos los sábados en las páginas de La Voz de Galicia y también en las tabletas y todas esas cosas digitales que tenemos ahora, que se llama Yes, que nace, Sandra, ¿con qué vocación? Bueno, básicamente con la vocación de pasarlo bien, yo creo, ¿no? De darle un punto de vista diferente a la información y también entender que el sábado es un momento también de gozo, de disfrute, y que los temas pueden ser tratados con otro punto de vista, ¿no? Yo creo que había ahí un vacío que podíamos
capturar así con un poco de gracia y sacarle chispa un poco a la realidad que tenemos alrededor, ¿no? Bueno, lo cierto es que el JEI se ha convertido desde ese mes de febrero en un termómetro de la temperatura de las tendencias, de esas cosas que a mí particularmente me interesan mucho, que tienen que ver con los movimientos que se van produciendo en la sociedad, que a veces nos encontramos con ellos de pronto, de sopetón, pero que vosotros vais un poco narrando cada semana. Tú que has estado pues en la confección de todos estos números semanales, ¿cuáles me irás diciendo que son un poco las tendencias que han marcado este año? A ver, las tendencias, digamos que nosotros también hacemos 40 páginas o 48 en un determinado momento todas las semanas, entonces aquello decíamos también que era un poco crear realidad, es decir, nosotros allí donde veíamos una grietecita y podíamos construir un poco de ilusión, también la confeccionábamos, ¿no? Entonces, tendencias en un sentido ha habido muchas, ha habido de moda, ha habido de tendencias de gusto, ¿no? Lo que yo creo que sí que enfocamos sobre todo fue la creatividad, es decir, la gente que estaba haciendo cosas y que yo creo que era lo interesante, ¿no? Que nos estábamos fijando en que, digamos que nosotros donde veíamos un brote verde, nosotros hacíamos una ensalada, por entendernos, ¿no? O sea, queríamos sacarle jugo a lo que era la gente, la creatividad de alrededor. Entonces, sí que es verdad que las tendencias, si me dices, bueno, pues en peinados, ahora decíamos, bueno, pues esta semana mismo hablábamos en el último Yes para la fiesta, ¿no? Pues decíamos, se van a llevar pues con horquillas y a lo loco, ¿no? Pues ahora todo el mundo se pone horquillas para las fiestas. Hubo un momento eso. Tamara Montero, mi compañera, que también está María Vidal, hablaba de los hipsters con mucha gracia, ¿no? Llegó un momento en que le sacamos incluso punta a aquello porque los hipsters iban tan rápido que no le cogíamos. Sí, que ya acabaron desapareciendo mientras estaban construyendo. Efectivamente, ¿no? Entonces nos hemos subido a la red del pádel, porque el pádel también fue un furor, ¿no? Con aquel titular ya del principio de mamá otra vez al pádel, ¿no? Porque las madres... Fíjate, ya me estás diciendo cosas que tienen que ver con cómo vivimos los gallegos. Hipster, pádel, de los modernillos. Porque te voy a poner en un compromiso, Sandra. ¿Cómo es el modernillo gallego? A ver, yo creo que lo que buscamos realmente en el Yes es un tema urbano, ¿no? Caló más en ese sentido urbano y yo creo que sería una mezcla curiosa, desde luego, ¿no? Sería, yo creo que con la emoción esta de Podemos podríamos sacarle mucha amiga, ¿no? Creo que, bueno, básicamente es una persona abierta a lo que haya. Por aferrarme al último número, bueno, pues retratabais algunos de los locales más llamativos que en estos momentos hay en Galicia y que puede ser un indicador también de que bueno, la crisis se ha llevado a mucha gente por delante, pero ha permitido también la irrupción de una nueva generación de hosteleros, digamos. ¿Puede ser esto cierto? O sea, que en estos años tan terribles que ha pasado también el sector de la hostelería, pues mucha gente se ha quedado por el camino, pero en los últimos meses por lo menos está apareciendo una oferta nueva. Sí, yo creo que lo que hubo, desde luego, es un sentir. No se puede medir exactamente igual en todas las ciudades, porque cada, digamos, ciudad tiene sus características, ¿no? Un poco su manera de vivir, pero sí que es verdad que, sobre todo en el eje atlántico, digamos, sí que se ha notado un resurgir de locales y también de locales y del gusto por esa decoración que sacábamos en el Yes, ¿no? Por cuidar los detalles, ¿no? En el fondo, como decíamos, o sea, ya no es solo salir, sino salir de una determinada manera, con gusto. Entonces yo creo que en ese sentido sí que bueno, que hay ahí un filón que nosotros percibíamos y que queríamos también plasmar. Adelántanos algo del sábado. Bueno, el sábado es un especial de fin de año y vamos con esas primeras veces que uno sale y aquí todavía no tenemos la portada, pero también para el especial de Reyes estaremos pendientes del roscón, de quién le mete la sorpresa al roscón, de qué probabilidad tenemos de que la sorpresa nos toque la primera vez. También hay probabilidades en Hay esto. probabilidades y también nos lo comentaron. Y después yo creo que tenemos historias siempre curiosas de gente, que la gente es lo que nos importa, ¿no? Y siempre con un diseño, yo quiero hacer hincapié también muy visual y una cosa muy atractiva en cuanto también a los temas, a la puesta en página, ¿no? El trabajo de María Pedreda en ese sentido también es permite que se pongan muy en valor los contenidos, ¿no? Pues Sandra, enhorabuena por el trabajo y seguiremos pendientes de que nos digáis por dónde van los tiros de la modernidad aquí en el país en el que vivimos. La modernidad es así, ya sabes, un mainstream que... Sí, es cambiante y líquida, ¿no? Que es lo que sucede ahora, que es todo muy líquido. Demasiado rápido. Gracias, Sandra. Pues feliz Navidad, ¿no? Venga. Vamos a hacer una pausa de publicidad cortita, enseguida volvemos para seguir hablando de cosas que han sucedido este año, porque nos falta hablar de economía y nos falta hablar de Galicia también. Enseguida volvemos.